Gracias, presidente. El pasado 21 de agosto se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar 6 proyectos modificatorios de la Ley 26.122, que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes. Es decir, en la actualidad contamos con 6 proyectos. Voy a nombrar. El proyecto S-174 del 24, autoría del senador Blanco, el S-217/24 del senador Lustó, el S-289/24 de la senadora Crexel, el S-460/24 del senador Vicchi, el S-2127 del 24 del senador Doñate y Recalde y el S-1318 del senador Salino. La modificación o derogación de la Ley 26.122, sancionada en el año 2006, es un tema recurrente y de gran interés. Así lo demuestran los antecedentes parlamentarios y la cantidad de proyectos que acabo de mencionar que versan sobre la materia. Recordemos que los DNU son instrumentos de excepción y que contravienen la idea de separación de poderes y funciones y la necesidad de atenuación del presidencialismo que guió a la reforma constitucional de 1994. Por lo que tratar y sancionar esta modificación evita en buena medida la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La Ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir en el universo normativo, tiene menos requisitos que una ley ordinaria. Basta la aprobación o incluso aún el rechazo de una sola de las cámaras legislativas para que quede vigente ese DNU. Se ha alcanzado un consenso amplio para modificar este criterio y por eso estamos poniendo a consideración del Pleno este dictamen, cuyos puntos principales voy a enunciar brevemente, pues es un dictamen muy simple, pero muy efectivo. Logramos consensuar, como decía, un único texto de dictamen bajo la orden del día 428/25. El contenido del dictamen. Artículo 1 se establece, Artículo 1 incorpora el artículo 1 bis, señalando, permiso para leer, presidente, así leo textual, incorpora el artículo 1 bis, señalando que los decretos deberán tratar sobre única materia por decreto individual, estableciendo textualmente, artículo 1, incorpórase el artículo 1 bis de la Ley 26.122, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1 bis. Los decretos mencionados en el artículo 1 deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación. Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual. En el artículo 2 incorpora el artículo 21 bis, indicando que ambas cámaras podrán tratar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional durante el receso parlamentario. Es decir, el artículo 2 establece textualmente, artículo 2, incorpórase el artículo 21 bis a la Ley 26.122, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 21 bis. Ambas cámaras podrán abocarse, aún durante el periodo de receso parlamentario, al expreso e inmediato tratamiento de los decretos
que refiere la presente ley. El artículo 3 sustituye el artículo 22, modificando totalmente el sentido de la ley vigente al considerar aprobados los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con el voto de ambas cámaras por mayoría absoluta de los presentes dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Nación. Cada cámara comunicará su pronunciamiento a la otra dentro de las 48 horas hábiles de producido. Es decir, quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 3, sustitúyese el artículo 22 de la Ley 26.122 por el siguiente. Pronunciamiento, aprobación. Artículo 22. Los decretos mencionados en el artículo 1 se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas cámaras por la mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Cada cámara comunicará a la otra su pronunciamiento dentro del plazo de 48 horas hábiles de producidos. En el artículo 4 modifica el artículo 24, que tiene que ver con los efectos jurídicos en relación al rechazo de los decretos por parte de la o las cámaras, plazo de vencimiento de los 90 días corridos de la publicación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional en el Boletín Oficial, implicando su derogación, dejando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Si el decreto de necesidad de urgencia o delegación legislativa es rechazado, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Un poquito de silencio, por favor, o bastante. Es decir, que el artículo 4 establece textualmente, modifícase el artículo 24 de la Ley 26.122, que quedará redactado de la siguiente manera. Rechazo, efectos jurídicos. Artículo 24. El rechazo del decreto que una de las cámaras del Congreso de la Nación o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22 implicará su derogación de acuerdo a lo que establecen los artículos 5 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Rechazado un decreto de necesidad de urgencia o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. El artículo 5 refiere a la entrada en vigencia de la ley a partir de la publicación del Boletín Oficial y, por supuesto, el artículo 6, que es el último, da la comunicación al Poder Ejecutivo. Como se observa y como decía al principio, las disposiciones son claras, son sencillas y vienen a subsanar las dificultades que la misma ley ha producido, toda vez que ha sido utilizada en muchos casos de manera abusiva, esto es en más de una oportunidad. Invierte la lógica de la aprobación tácita mediante el silencio de las cámaras y vigoriza el rol del Congreso regulando el trámite y los alcances de la intervención del Congreso, a la vez que quita el privilegio del que gozan estos instrumentos de excepción con respecto a la ley. No quiero extenderme mucho más, presidente, así que reiterando que esta propuesta es simple, esperando que alcance el consenso necesario que requiere la Constitución para avanzar en su sanción. Muchas gracias. Gracias.